Bienvenidos una semana más a La Mujer del Siglo XXI. Hoy nos toca hablar de un tema que nos toca muy de cerca a todos y también, sobre todo, a los que tienen hijos e hijas. Hablamos del proceso de convertirse de una niña a una mujer, del proceso educativo, de todos los agentes que de una forma directa o indirecta están implicados en esta construcción tan fundamental para llegar a construir un ser humano completo, adulto, y que pueda luego pues desarrollar su vida personal y profesional. Sabemos que, como dijo Freud, la educación es el proceso más complejo al que se enfrenta un ser humano y al que se enfrentan padres y educadores. No es nada sencillo, ni uno nace sabiendo cómo lograrlo con éxito. Para hablar de ello nos hemos hecho acompañar por diversos especialistas en la materia educativa y también a través de las entrevistas que, como que cada programa pues nos hace partícipes del trabajo y del conocimiento de muchos especialistas. Comenzamos. Desde el psicoanálisis sabemos que el hombre y la mujer tienen que aprenderlo todo para producir su humanidad. La educación no es una mera transmisión de conocimientos, sino una toma de posición en un saber. Es esta una de las tareas más complejas a la que se enfrentan los padres. Se trata de algo nuevo, distinto a todo lo conocido, una labor para la que no han recibido formación y que nada tiene que ver con haber sido hijos. La función del profesor no es más sencilla. Su tarea más urgente es dejar crecer a los jóvenes, dejarlos que aprendan. Que la educación sea victoriana significa que es una educación antipsicológica. No tiene en cuenta las verdaderas condiciones psíquicas ni del maestro ni del estudiante. Impone un excesivo racionalismo. El psicoanálisis ofrece a padres y educadores otra mirada sobre el proceso de enseñanza, donde la educación es educarse, implicarse en la producción de un saber. Educar a las niñas es una de las mejores formas no solo de avanzar en la igualdad de género, sino de promover el crecimiento económico y elevar el bienestar social. Desde siglos atrás, las niñas han sido reprimidas en lo sexual, reprimiendo así todo tipo de pensamiento. ¿En la actualidad es diferente la educación que se le da a un niño y a una niña? ¿Por qué se le pensaba como menos apta para ciertos aprendizajes? ¿Qué esconde el desprecio hacia lo femenino? ¿Es el sobreproteccionismo una forma de machismo encubierto? ¿Cómo impacta la crisis en la educación de las niñas españolas? ¿Estamos preparándolas para afrontar su propia libertad? ¿Qué aspectos tienen aún que cambiar para que la mujer del siglo XXI no sea un imposible? La educación como base para un nuevo modelo de mujer. No cabe duda que son estas muchas cuestiones fundamentales para abordar el tema de la educación, el tema de la mujer, y de las que nos serviremos para abordar la tertulia. Y comienzo por presentarles a nuestros invitados de hoy. A mi lado, Manuel Mellado, director del Centro de Profesores de Marbella. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y representar pues, de una forma directa a los profesores, a los educadores que tienen un trabajo nada sencillo en su día a día. Bastante complicado, sí, cada día más. Exactamente. También nos acompaña Pilar Trigueros, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Málaga. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y también representando a ese otro papel de padres que es tan difícil de llevar sí, el colectivo de familias ahora mismo necesita mucho apoyo, por lo cual ahora es más difícil educar que antes. Sí, para eso no, tenemos que aunar fuerzas los profesionales, los padres, los educadores, para hacerlo más sencillo, un poco también la función de este programa. También nos acompaña María José Urbano, que es educadora social, sanitaria, experta en antropología, que trabaja en la UNESCO. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues sí, estoy muy contenta de estar aquí en este programa de hoy, porque realmente dentro de la educación, y sobre todo la rama que yo he estudiado, que es la educación social, creo que es el momento idóneo de que esta profesión, estos estudios,
salgan a la luz, porque la sociedad evidentemente está necesitando de una transformación, pero sobre todo en la familia, en los hijos y en su educación. Y también está con nosotros Maravillas López, que es de la consultoría Valora Family, que son expertos en formación y asesoramiento familiar. Bienvenida, Maravillas. Buenas noches, teníamos ya ganas de tenerte por aquí. Estupendo, pues antes de comenzar la tertulia, hemos hablado con una psicoanalista de Grupo Cero. Como saben, pues bueno, somos profesionales en el campo del psicoanalítico y la educación es muy importante para la construcción de un ser humano y también para nuestro trabajo como psicoanalistas. Tenemos a Paola Duchesne, con la que hace unos años impartí precisamente en un centro de profesores en Melilla un curso sobre violencia en las aulas, es decir, que el trabajo que un psicoanalista tiene que hacer con los educadores es muy importante. Hemos hablado con Paola Duchesne. Cuando pensamos la educación, tenemos que pensarla también con los progresos de la humanidad. Y uno de los progresos, uno de los más importantes progresos ha sido la irrupción del psicoanálisis. El psicoanálisis nos dice que hay que pensar tanto la educación como otros aspectos, por ejemplo la salud, con el concepto de inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y también nos va a ayudar a pensar, por ejemplo, cómo se ha desarrollado la educación a lo largo de todo este tiempo. Los prejuicios se transmiten de manera inconsciente, entonces la forma de educar a una mujer, digamos el machismo imperante, ha sido transmitido principalmente a veces por las propias mujeres y esto se ha desarrollado a través de los siglos. Ahora lo sabemos que digamos que el machismo no solo es cuestión de los hombres, sino también de las mujeres. Y que la educación, al ser un proceso donde también están involucrados, digamos, los aspectos inconscientes, pues es necesario que un profesor se forme en estos aspectos, ¿no? El papel del profesor en toda sociedad es muy importante, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, de cara al desarrollo de la mujer. Entonces, un profesor que toma en cuenta, que se psicoanaliza, por ejemplo, trata de mejor manera, o tiene alguna formación en psicoanálisis o en los aspectos psicológicos, tiene una mirada diferente hacia los alumnos, permite, digamos, trabaja en él sus propios prejuicios sobre el machismo, sobre el feminismo, ¿no? Y puede ser un buen modulador y un buen ejemplo para los propios estudiantes. En la educación también hay que tomar en cuenta la sexualidad infantil, por así decir, ¿no? Sexualidad no tomada como genitalidad, sino como toda la relación que tiene el ser humano con su entorno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando vemos peleas infantiles, a veces pensamos que se trata de una pelea o de una cuestión de víctimas y verdugos, por así decir. En cambio, si tenemos una mirada sobre esa situación, vemos que en realidad es la relación del niño con otras niñas y no tiene que ser penalizado, sino que tiene que ser entendido, tiene que ser leído de otra manera. Claro, una cuestión es que un derecho fundamental es la educación, y la educación para todos. No puede ser que las mujeres, digamos en países a veces subdesarrollados, pues se queden sin ese aspecto tan fundamental que es en el ser humano, ¿no? Poder desarrollarse como ser humano. Y la educación ahí cumple un papel importante. Entonces, cuando digamos se restringe, nos estamos perdiendo, digamos, todo lo que la mujer puede producir, ¿no? Y el problema es que también a veces la mujer ella misma pues también se reprime y no produce. Tiene miedo, por ejemplo, pues a decir sus propias palabras, a pensar por ella misma. Todos los desarrollos posteriores a 1900 tienen que ver con el psicoanálisis, tienen que ver con la irrupción de esa teoría tan interesante como es el psicoanálisis, una teoría sobre el ser humano. Todas las propuestas pedagógicas sobre nuevas escuelas, también la propuesta, por ejemplo, de las escuelas Montessori y otras, ¿no? Tienen que ver con esa libertad de pensamiento que da el psicoanálisis, ¿no? Para el psicoanálisis, por ejemplo,
todo es un trabajo. Eso es una idea muy importante. No hay nada genético, está todo por hacer en el ser humano. Esa es una idea tan interesante que un profesor con estos conceptos no va a pensar que, digamos, que la inteligencia se produce en los genes, que viene con uno, sino que es una producción. Es decir, que a un niño lo podemos hacer inteligente, es un trabajo. Otra idea interesante que aporta el psicoanálisis es que, digamos, lo importante es el próximo paso que uno da, no el pasado, ¿no? Puede ser que un niño haya fracasado escolarmente, ¿no? O una mujer, una niña, ¿no? Pero, a ver, hay que permitirle decir la siguiente frase. Un tercero que a mí me gustaría comentar es sobre la sexualidad infantil, ¿no? Y sobre todo de cara a la educación de la mujer. Decimos que cuando se reprime algo, se reprime todo, ¿no? Entonces, a la mujer se le ha reprimido a lo largo de los siglos su sexualidad, es decir, su habla, ¿no? Porque al reprimir algo se reprime todo. Entonces ella no ha podido decir sus propias palabras. Hace falta que una mujer diga lo que ella quiere, lo que ella desea, ¿no? A veces los hombres, a veces la propia humanidad tiene miedo a ese decir. Respecto a la educación de las niñas, podríamos dar pues como consejos, sobre todo, que si un padre puede acceder a una educación psicoanalítica o a una conversación con un psicoanalista, eso le podría ayudar muchísimo, ¿no? Porque, digamos, le podría brindar ideas de cómo educar a un niño. Sabemos que, por ejemplo, en 1900, por ahí, si uno iba al dentista era casi un milagro. En cambio, ahora todo el mundo va. Pasa lo mismo con los especialistas, con los psicoanalistas, ¿no? Digamos, es algo, digamos, que frente a una duda un padre puede acudir. Eso es una tarea muy importante, ¿no? Y luego otra cuestión, otro consejo que podía dar es que en casa se ame también la diferencia, tanto en el colegio como en casa, ¿no? Que no se quiera, digamos, igualar todo. Hay que, digamos, considerar la diferencia porque eso nos hace únicos, ¿no? Y también permitirle que ella piense de diferente manera. Algunas cosas, algunos aspectos que Paola Duchenne ha destacado, como por ejemplo, y que luego yo creo que en la tertulia retomaremos, esa idea de que el machismo es transmitido también por las mujeres, que antes conversábamos fuera de cámara. Justamente ellas son las que se encargan directamente de la educación de los hijos, ¿no? A veces pensamos que el machismo simplemente es una cuestión masculina y para nada es así. Estamos nosotras implicadas en ello, somos responsables en cierta medida de no modificar aún muchas de las cosas que, sin darnos cuenta, le vamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas. También Paola ha destacado el tema de la sexualidad infantil. Como bien decía, no tiene que ver tanto con la genitalidad, sino con el proceso de desarrollo psicosexual de los niños y de las niñas. A veces el desconocimiento por parte de los educadores y de los padres de estos procesos hacen que no sepamos intervenir sobre algunos determinados comportamientos de los más jóvenes y que, bueno, que de alguna manera no sepamos guiar ese proceso o lo reprimamos inadecuadamente y, como bien decía también, esa represión excesiva sobre la posibilidad de hablar con libertad y de actuar con libertad que se ha intercedido sobre la mujer, sobre la niña, pues ha influido luego en una represión intelectual y una represión de palabra que durante siglos la ha tenido sumida, pues bueno, en la incapacidad de poder desplegar un pensamiento. Muchos elementos que yo creo que Paola ha destacado y que luego nos servirán para la tertulia. También hemos hablado en estos días con Ángeles Pedrero de la Asociación Montessori de Málaga, y que yo creo que es un método educativo desconocido para muchos y que puede aportar elementos muy interesantes para el programa de hoy. El método Montessori busca el desarrollo pleno de las potencialidades de cada niño, de cada niña.
lo que María Montessori decía, que el cambio en la humanidad, el desarrollo de la humanidad, venía a través de la educación de los niños. Entonces, toda su filosofía busca conocer las necesidades de los niños para permitir su desarrollo pleno. Familias que se preocupan, ¿no? Aunque todos nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, que buscamos que sea un desarrollo completo, un desarrollo armónico, que no vaya solamente encaminado a lo intelectual, sino que se conciba el ser como un ser emocional, psicológico, y que tiene capacidades, grandes capacidades que desarrollar. Personalmente, ¿no?, como madre que busco el método Montessori, lo que más me llama la atención es precisamente cómo crecen los niños en un espacio Montessori. Son niños seguros de sí mismos, que tienen capacidad de decidir desde muy pequeños y muy respetuosos, es decir, se busca mucho la autonomía y la responsabilidad. Entonces, y se ve a los niños felices también, o sea, niños que están en la escuela con alegría haciendo su tarea. En un espacio Montessori se cuida el ambiente que se le ofrece al niño desde muy pequeño, ¿no? Luego continúan en primaria y secundaria y va cambiando, pero desde muy pequeños el ambiente es un ambiente armónico, un ambiente ordenado, que cuida los detalles y que atiende a cada niño de forma única, es decir, que el guía, que es el maestro, es un guía que está encargado del ambiente del espacio, se ocupa de cada niño, es decir, no se da una lección para todos, sino que conoce a cada niño personalmente y cada niño, las lecciones se dan de uno en uno o en pequeños grupos y el maestro, el guía, siempre observa cómo es cada niño para enseguida darle lo que necesita, poderle ofrecer y tener en el espacio lo que necesita. Entonces es muy igualitario, es decir, se trata, cada niño es único y cada niña es única. Partimos de que los guías tienen un trabajo muy importante en la pedagogía Montessori porque son los encargados de cuidar el ambiente y los niños, a través de su relación con el guía, aprenden a relacionarse a partir de la imitación. Entonces el modo en que el guía trata a cada niño es lo que le va a permitir darse cuenta de cómo debe ser una relación correcta. Entonces los guías tienen un guía Montessori que busca la pedagogía Montessori sabe que tiene un trabajo de transformación personal muy grande y se sirve de herramientas pues como la escucha activa, es decir, un camino personal de transformación para ser muy consciente de qué es lo que está haciendo en su trabajo y qué es lo que necesita cada niño. Entonces, obviamente, habrá dificultades en las familias, se trabaja siempre conociendo a las familias. Las familias son una parte muy importante en la pedagogía Montessori, porque tienen que conocer el método y trabajan en la escuela. Es decir, lo conocen, son copartícipes y esta unión entre escuela y familia hace que el niño pueda realmente desarrollarse plenamente. Bueno, yo creo que el amor lo necesitamos todos. Entonces, la necesidad del amor como un opio, pienso que viene de una falta afectiva previa. Entonces, lo que propone María Montessori es el amor al niño. Entonces, lo que un niño una niña en un ambiente Montessori siente es que es querida, y que es querida por sí misma, no por lo que hace, ni a dónde llega, pero incluso porque en la educación en este sentido, como los niños trabajan ellos solos, es decir, la guía está ahí para darles lo que necesitan, pero el material les permite tener ellos sus propios logros. Esto la estima es muy fuerte porque los niños son conscientes de que ellos hacen las cosas por sí mismos, esto les da mucha alegría interna. Entonces, un niño que se siente querido y que se siente acogido, es más fácil que no caiga en esa necesidad de un amor, ¿no? Cuando estamos llenos de amor, estamos más en nuestro centro. Un método tradicional no puede ir al mismo, o sea, va a un ritmo, ¿no? Y el que le sigue, a los niños es muy difícil en una clase tradicional poder ir al ritmo de cada niño. El método Montessori es lo que permite, acoger a cada niño. Entonces es muy fácil que los niños, las niñas, se sientan a veces que no alcanzan, que no llegan, hay mucha, mismo en las relaciones entre los niños, si en la escuela o en su entorno no se sienten bien, todo eso van siendo problemas, ¿no? Los problemas afectivos es una bola que va creciendo.
Mientras que en un ambiente Montessori cada niño es acogido, por lo menos vamos eliminando problemas. Cada niño va viendo su avance, no hay competitividad. Los niños son de diferentes edades, se reúnen de distintas edades y como no hay una evaluación con exámenes, hay una evaluación a partir de muchos parámetros que son la observación, el trabajo diario, pero sobre todo la observación y el trabajo con cada niño. Y entonces los niños se suelen ayudar. En un ambiente Montessori, los niños mayores y las niñas mayores ayudan a los más pequeños, entonces lo que hay es una colaboración que de forma natural tienen los niños, sobre todo cuando se sienten bien y se sienten cómodos. No cabe duda que el método Montessori es un método, según hemos visto, pues muy humano, que valora las diferencias, cosa que también Paula Duchenne destacaba, ¿no? Esa tendencia, como bien decía Ángeles, del método tradicional a exigirnos a todos un mismo ritmo, y el que no puede ir al ritmo, pues digamos, de alguna manera fracasa o se va quedando atrás. Bajo el método Montessori, pues bueno, se tienen en cuenta las necesidades individuales de cada uno, los ritmos de cada uno, detectar la potencialidad de cada persona y de alguna manera pues humanizar el proceso educativo y fomentar pues bueno que cada uno vaya teniendo sus distintos niveles de crecimiento, teniendo en cuenta también bueno pues a la propia familia. No soy yo la experta en la materia, pero sí nos sirve esta entrevista para un poquito fomentar nuestro interés y acercarnos a formas alternativas de enseñanza y de educación, que bueno, que cada vez existen más centros diversos en la Costa del Sol y en distintos lugares de España y que a veces desconocemos. Me gustaría ahora que bueno, que con este material previo con el que contamos y con la experiencia y los conocimientos de nuestros tertulianos, pues fuéramos planteando pues algunas preguntas al respecto. No sé si queréis comenzar con alguna en concreto, algo que os haya llamado la atención, o paso yo a alguna de las que tenía preparadas. Como quieras. No sé, si quieres, explicamos un poquito la situación del tema del desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres en la escuela pública, que es la que yo conozco. Estas son es una experiencia de Montessori, quizás de un colegio privado o cooperativa. En la escuela pública se está haciendo un gran esfuerzo por trabajar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo regulan así las normas muy importantes, fundamentales. Pero claro, es una realidad muy diversa. Venimos de es donde está la mayoría del profesorado y la mayoría del alumnado, que ya en sus propias carreras el profesorado no ha trabajado estos temas, no se preparó en esos temas y está haciendo un esfuerzo por adaptarse a ellos, reciclarse y formarse en ellos para después traducirlo en las prácticas profesionales, ¿no? Hemos hecho grandes avances en el sentido de que en todos los centros hay un responsable del plan de igualdad, una persona encargada de velar porque los diferentes aspectos de la vida del centro respeten, no se traduzcan en actitudes machistas y que respeten un equilibrio o una situación de igualdad entre ambos sexos. Y hay la obligación de elaborar un plan de igualdad. Esto es así legalmente, ¿no? Luego en los centros, pues en función de la conciencia del profesorado, profesoras o profesores, pues se lleva con más o con menos ahínco y con más afán y se consiguen más o menos. Tenemos experiencias muy buenas y otros centros que prácticamente celebran el 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, y el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, y con eso Pero me llama mucho la atención que comentas que a nivel universitario, de la formación más directa del profesorado, no se atiende todavía a no de una manera fundamental. A lo mejor como ahora
las nuevas generaciones de profesores y profesoras que están saliendo de la universidad, pues sí que están teniendo mayor información, pero en los centros estamos muchos que venimos de épocas que no se trabajó esto en absoluto, ¿no? Y entonces todavía cuesta, porque la situación en la escuela es quizás extraordinaria, en el sentido de que las situaciones de discriminación no son tan palpables como en el mundo laboral o en la propia sociedad, donde se ven más exterior, que se ven más claramente. Allí parece que existe una igualdad, incluso eso que hemos dicho, que ha dicho la primera participante, Paola Duchenne, pues allí las mujeres, las mismas profesoras, son muchas veces las que no ven, pero si aquí en mis clases los niños y las niñas, ¿no? Sí sabemos y tenemos claro, ¿no?, cuál es el programa. Tenemos programa de dar visibilidad al trabajo de la mujer, a la imagen de la mujer en la historia, en la ciencia, en el arte. Es una línea. Otra línea es trabajar por introducir o generar la idea de corresponsabilidad en todo, corresponsabilidad doméstica, porque aquí yo siempre digo que estamos haciendo una igualdad a la baja, ¿no? Es decir, en vez del hombre coger todo el acervo de saber que ha encerrado a la mujer a lo largo de la historia, que lo mismo sabe de recetas de cocina, que cómo cuidar a los niños, que cómo curar, es decir, un acervo que las mujeres, las niñas lo están perdiendo y los hombres no lo están ganando. Entonces intentamos contrarrestar Siempre eso. nos cuesta sumar cosas, ¿no? Tendemos a sustituir una cosa por otra. Luego hay cosas mucho más profundas, que hablamos de la construcción de la identidad personal. Hoy, por ejemplo, viendo una entrevista que había en YouTube a Ana de Miguel, una filósofa feminista estudiosa del tema, hablaba de que un amplio porcentaje de los profesores eran profesoras, sobre todo. Sí, en el caso de la enseñanza, incluso hablan ya gente de discriminación positiva a favor del hombre, porque los centros de primaria infantil es un 90 y tanto % de mujeres, y primaria ya va casi por el 70%, 60%. Pero eso encierra un problema oculto, Manolo. El problema de la escuela es que existen dos currículums. El currículum que todos conocemos, el que viene en la normativa, el que desarrolla desde la ley orgánica hasta la última orden que dicta una consejería o unas instrucciones de una delegación provincial, y luego está el currículum oculto. Y yo, viendo las imágenes, yo además a Paula tuve la suerte de coincidir con ella en Madrid en varias mesas redondas, y ha dado una clave fundamental. El principal problema que tenemos hoy en día es que ni las familias estamos dedicadas en cuerpo y alma a pensar que la educación de los niños y de las niñas es algo más que enviarlos a la escuela, porque lo dice la ley fundamentalmente, y además luchamos con otros hándicaps. A mí me duele especialmente decir esto, pero la cruda realidad es que la discriminación positiva que se puede ver, porque en la escuela cada vez hay más mujeres, es, si miras las notas de corte de la universidad, parece ser que para hacer, hasta hace muy pocos años, sí que es cierto que hay que reconocer que ahí hemos hecho un gran salto cualitativo, y se reconoce ahora en la nota de corte. O sea, es algo tan fácil como eso, que para ser docente necesitas una nota de corte alta. Pero hasta hace muy pocos años, una decena, 15 años, pues para poder entrar en la carrera de magisterio, pues se necesitaba una nota muy baja. Vamos, para ser filósofo se necesitaba un 5, y para ser maestro hasta hace 15 años se necesitaba un 5, 5 con algo. Sí que es cierto que ahora estamos en el 7 y pico, sobre todo en infantil y en algunas especialidades ya con el grado se ha igualado. Pero ya tenemos ese hándicap. Tenemos el hándicap de que efectivamente las mujeres, y además Manolo lo decía en positivo, pero yo le voy a poner la parte negativa, las mujeres están fundamentalmente centradas en educación infantil y en educación primaria. ¿Dónde tenemos realmente el problema? En educación infantil no tenemos ningún problema, porque además yo, los docentes que conozco, además me gusta llamarlos maestros, aunque sean de universidad, que tienes que decirle profesor, pero a mí me gusta llamarlos maestros y maestras.
no tienen ningún problema. Ellos tienen muy claro, los hombres que son maestros de infantil, tienen muy claro que están allí porque les gusta su trabajo, tratan al niño y a la niña pues como niños y niñas que son, y además enseñan jugando y los niños aprenden divirtiéndose. Luego tenemos en primaria una amplia gama, pero fundamentalmente de eso. ¿Qué ocurre? Que luego nos topamos con la secundaria. Secundaria que empieza a los 12 años. Secundaria donde, aunque ha cambiado un poco la tendencia, fundamentalmente lo que había era profesorado masculino. Pero profesorado masculino además con unas costumbres muy arraigadas. Y es que a los institutos de este país, a los institutos unificados de bachillerato polivalente, llegaban los niños, ¿vale? Porque las niñas, fundamentalmente en este país, hasta hace 20 años, no estamos hablando de hace muchas más generaciones, o iban a hacer una FP de grado, lo que ahora conocemos como el grado medio, que era la FP1, de secretariado, de peluquería y cosas varias, o directamente se dedicaban a sus labores, colaboraban en la casa y se preparaban para formar su propia familia. Pero es que parece como que eso se ha olvidado. Es que eso es lo malo, es que ese es el problema, que hemos vivido en estos últimos 30 años tal cantidad de avances que no hemos puesto en valor, que creíamos que era algo natural, y se nos ha olvidado que eso se ha conseguido porque muchas mujeres han luchado para conseguirlo. Nada en esta sociedad nos viene regalado por nadie. Y menos en estos temas. Efectivamente, no hay ninguna política que se impulse porque a uno esta mañana se le ha encendido una bombilla y ha decidido vamos a trabajar la igualdad. No, detrás ha habido cientos de mujeres y de muchos hombres comprometidos que creen que lo justo con esta sociedad es poder aprovechar el talento de todo el mundo y a la vez recompensarlo con los mismos derechos, no solo con las mismas obligaciones. Pero claro, es que tenemos un gravísimo problema. Incluso basta mirar también en internet un poco y uno ve la cantidad de profesionales que está trabajando en estos aspectos, que no es algo que claro, sea automático. Pero es curiosísimo porque cuando más estábamos concienciando a esta sociedad, a la española en general y a la andaluza en particular, de que eso es un gran avance para la sociedad, entramos en una época donde parece ser que lo que se lleva es retroceder a esos 30 años de antes. Parece ser que como no hay trabajo, si alguien se tiene que quedar en casa porque no hay trabajo, mejor que se quede la mujer. Si alguien tiene que dejar de estudiar porque la situación económica no lo permite, pues mejor que se quede sin estudiar la niña antes que el niño, porque además es que no hay trabajo en la construcción donde vamos a meter a los niños, vamos a dejarlos estudiando. Me preocupa especialmente, María José, como educadora social. Entonces ese avance que se comenta que hemos generado, el siglo XXI, tanto avance tecnológicamente, el avance de la igualdad, yo realmente como educadora social me queda mucho por pensar. No estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que seguir, aunque tengamos la situación actualmente de crisis, de falta de subvenciones, de falta de empleo, las mujeres tenemos que seguir avanzando, porque el recorrido que ya hicieron, las que estuvieron detrás nuestras, tanto en la época de la República, en el franquismo, en el 1960, en el 70, fueron grandes mujeres que dieron todo por conseguir que el tema de la igualdad siguiera en su camino. Nosotras como mujeres, ya seamos enfermeras, diplomadas, universitarias, médicos, ingenieros, la obligación desde mi punto de vista como educadora y como mujer es que tenemos que seguir luchando por ese camino y no acobardarnos de decir pues si viene la crisis mi niña no va a estudiar porque es niña. No, pues a lo mejor el niño saca peores notas, pues va la niña, tiene que seguir la niña. Yo, sin ir más lejos, esta mañana me he encontrado con una madre que tiene una niña de 13 años adolescente muy preocupada y yo le he preguntado, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? Es que no la entiendo, es que esta niña tiene la edad del pavo, es que yo no sé, y yo le he preguntado, digo, pero vamos a ver, ¿tú sabes realmente lo que es la adolescencia? ¿Y eso para qué sirve? Lo primero que me contesta. Entonces, hemos retrocedido, pero ahora vamos a avanzar a muchas madres que nos tengamos que quedar en nuestras casas de decir
coger un libro y decir que es la adolescencia. ¿Qué problema o no problema? Porque es una etapa más de mi hija. ¿Qué hormonas se desarrollan? ¿Qué falta de comunicación puede tener? ¿Por qué le va a venir la regla? La niña no tiene ni idea. Incluso que esos conflictos necesarios son para poder separarse de alguna manera psicológicamente de los padres. Porque a lo mejor nosotras, que somos más mayores, no nos hemos podido parar. Pero ahora que llega un tiempo de paro, pues vamos a dedicarnos desde la casa, desde la familia, a formarnos un poquito más. Es decir, yo tengo que saber lo que es la adolescencia, porque si no mi niña de 13 años, ¿cómo la voy a tratar? Como a mí me trató mi madre. Yo creo que hay maravillas, tiene bastante que decir. Es que me lo estaba poniendo tan en bandeja que me daba corte hasta cortarla, porque digo, no es posible. Bueno, pues estoy tan completamente de acuerdo contigo que realmente donde tenemos que mirar es al futuro, y es decir, aprender del pasado y mirar al futuro. Es decir, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué ha faltado para que podamos mejorar y aprender a educar mejor? Pues yo creo que lo que nos ha faltado es alguien que nos diga cómo procesar esa información y aprender a ser los mejores padres que necesitan nuestros hijos. Porque nadie nos enseña las asignaturas más importantes de nuestra vida, que es a ser padres, no nos las enseñan en ningún sitio. De hecho, ya en muchos países de Europa tienen escuelas de padres y una educación para la familia. Es que yo creo que en cada colegio, en cada guardería, en cada instituto, en cada sitio donde tuviera una relación la familia, debería haber personas a las que se les pudiera consultar naturalmente los padres los problemas que dicen, bueno, ¿y esto cómo lo resuelvo? Es decir, Paula lo comentaba también. Claro, lo comentaba. ¿No? Yo recuerdo el por qué nos metimos en este tema, siempre lo digo porque es que es la realidad que yo experimenté. Veníais de otro campo totalmente diferente. O sea, yo había estado en la universidad aprendiendo a hacer edificios. Yo he estado... soy arquitecto técnico y mi marido ingeniero de caminos. Nos casamos con 27 años él y 24 años yo. Dije, vale, me quedo embarazada y tengo un niño. Yo lloraba con mi hijo, porque yo decía, yo sé hacer una casa, mi marido sabe hacer un puente, pero una persona, ¿cómo se hace una persona? Nadie nos ha enseñado a hacer una persona. Y yo me encontré absolutamente desolada. Dije, es que me parece muy fuerte. O sea, realmente la cosa más importante que es mi familia, ¿dónde lo aprendo? Yo ahora me voy y busco y digo, quiero aprender taiwanés. Me meto en internet y encuentro. Quiero aprender cocina rusa. Ahí está. Ahora, quiero educar bien a mi hijo. Quiero saber cómo se hace una persona. Quiero ser un buen padre. ¿Dónde están los profesionales que me enseñan? Los niños no vienen nunca con libro de instrucciones. Entonces, jamás. Claro, pero lo que comentaba ya también eso, conocer los elementos fundamentales del desarrollo de un ser humano, esos aspectos psicosexuales tan desconocidos, que son comportamientos donde vamos conquistando nuestro propio cuerpo, nuestro propio espacio, los entornos. Cuando hablamos a veces en las conferencias del complejo de Edipo y todo el mundo piensa, ya están con la película, es entender qué significa eso para cada uno, ¿no? Y ese respecto creo que... Una niña de 13 años que está ahora mismo empezando... ve que su cuerpo se ha exteriorizado, su pecho, que le están saliendo pelitos, que le están un montón de cosas. Y si la madre le dice, es que está en la edad del pavo, niña, que te dejes de tonterías, esa niña, ¿cómo se puede sentir? Entonces, si ya las etapas de transición que estamos pasando desde la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, no tenemos ni idea de qué cambios se producen en todas esas etapas, pues cómo se va a sentir una persona que ve que tiene un cambio, pero que no sabe lo que es y que no tiene conciencia de ello. Pero ese es uno de los grandes problemas que ha tenido este avance social tan rápido, porque además partimos de una situación tan mala, desde una dictadura a una apertura total, que hemos tenido un gravísimo problema, y es que todo el mundo quería mejorar. ¿Y sabéis a quién se le encargó todo ese papel? A la escuela. A las familias, los que tenemos hijos con 20 y tantos años, el mensaje que nos llegaba es: tú ocúpate de ganar dinero, que de lo demás se va a encargar la escuela. Hemos cargado en la escuela
una responsabilidad tal desde la educación sexual hasta la educación en valores, pasando por todos los aprendizajes de cualquier materia. Y además la escuela ha tenido un problema, que ha habido escuelas que han cerrado las puertas a la familia y otras que necesitaban a la familia, pero el entorno social donde estaban ubicadas hacía imposible esa comunicación, que realmente por el camino hemos perdido las dos instituciones, la familia y la escuela. La familia y la escuela están obligadas a entenderse, siempre. Una de las cosas que tiene el método Montessori, que es muy difícil reproducir en la educación pública, pero sí que hemos logrado un gran avance en los últimos años, son las comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje, que además ya en Andalucía son una realidad dentro de la escuela pública, se basan en que la familia se implique en la educación todos los días, que el aula no sea algo restringido solo al docente que estudió para encargarse de impartir determinadas materias y sobre el que le hemos metido en la mochila todo lo demás, sino que el concepto de educación sea algo más. Cuando estábamos fuera comentábamos, es que no es solo ver las calificaciones en matemáticas, en lengua, en francés o en física, no. Estamos educando niños y niñas que serán los hombres y las mujeres del futuro, que menos que la familia y la escuela trabajen en la misma dirección. Y para eso no podemos remar en contra de la sociedad. Claro, y ahí Manuel nos hablará. Lo que pasa es que nos vamos a ir a publicidad, pero en ese sentido sí quiero que comencemos luego contigo del papel tan difícil y a veces que se encuentra tan solo el docente, ¿no?, en estos tiempos al respecto. Pero nos vamos unos momentitos a publicidad y volvemos retomando esta cuestión.